Hola, estem preparant les vacances de ioga i per això hem vingut a Mas La Comadamón. Us ensenyarem l'espai i també us expliquem totes les mesures de seguretat que prendrà la casa, la Lola, com nosaltres, perquè podeu vindre amb totes les garanties. Som-hi! I us presento a la Lola. Hola. Hola. Estem aquí amb distància de seguretat i les nostres mascaretes. La Lola i Mas La Comadamón, tot l'equip, s'ho estan currant moltíssim perquè la casa sigui segura. Lola, ¿nos enseñas todas las medidas de seguridad? Venga, vamos. Vamos. Os enseño. Bueno, pues os voy a explicar cómo entramos en la Comadamón, ¿vale? Entrando a la Comadamón, lo primero que hay que hacer es desinfectar todo lo que traéis, que son maletas, zapatillas, todo lo que es con superficie, ¿vale? Por un lado. En segundo lugar, hay que ponerse el gel hidroalcohólico en las manos para después, que eso es muy importante, es lo que más me parece importante, inscribir en esta libreta vuestro nombre, vuestro número de carnet de identidad y vuestro teléfono, por la trazabilidad de lo que sea, ¿vale? Y tomar la temperatura. Esto a la entrada y a la salida, luego ya el resto, ya el taller de yoga ya se ocupará. Yo lo haré a la entrada y a la salida, y quien quiera tomársela, pues aquí está, ¿vale? Y os daré un juego de sábanas individual para, o sea, cabecera, la de abajo y la de arriba, ¿vale? Todo será individual a cada persona, no estará puesto en la cama, para que confiéis de que lo que os doy está limpio, básicamente. Y la manta, eso sí, no sé si os lo han comentado, la tenéis que traer vosotros, la manta y la toalla, ¿vale? Para que haya menos problemas. Y bueno, ahora subimos a las habitaciones y os las enseño si queréis. Sí, vamos. Venga, va. La habitación de las más grandes de la casa, que tiene 3, ¿vale? Que es la habitación de la puerta amarilla. Y esta habitación, bueno, normalmente es de 12, ahora mismo es de 5 plazas. De estas hay 3 que también son de 5 plazas. La casa está legalizada por 50 plazas, pero ahora mismo solo aceptamos 30, ¿vale? Para que la gente esté pues bastante distanciada y tenga una tranquilidad. Y los metros de la casa, que son bastantes, son 1000 metros cuadrados más o menos. Irá 50 arriba, 50 abajo o 25. Y lo que es toda la propiedad son de 5 hectáreas. ¿Vale? De prados, tenemos la piscina, que es una piscina que para 30 personas es suficiente, no es con prados alrededor, que no está cerrada, que luego os la enseñará Mónica. Es una piscina con mucho espacio para poder tomar el sol con distancia de seguridad segura, ¿vale? Total, que vamos a estar un grupo de 25 personas en 900 metros cuadrados de casa i 5 hectàrees. Jo crec que podrem tenir distància de seguretat suficient, sí. ¿D'acord? Qué mona la habitación, Lola. Oye, ¿y la limpieza cómo va a ir? La limpieza exigente. Sí, ¿cuántas A veces, ver, más o menos? os explico. Apártate de mí. La limpieza es obligación, vaya, de hacer 3 limpiezas al día después de cada comida que vosotros hagáis. Desayuno, comida y cena. Bueno, esto también tenéis que tener en cuenta que como que la mayoría de la gente que viene ahora son adultos, también vosotros tendréis que tener el cuidado de lo que usáis. No solo yo ir detrás de la gente, pero la limpieza general de toda la casa, de arriba abajo, de lavabos, zonas comunes y comedores, es 3 veces al día, ¿vale? Y no sé qué más deciros, limpiamos las manetas, los pasamanos, esto cada día. Y nada, y cualquier duda cuando vengáis, pues me lo decís. Pues te las vamos a preguntar, Lola. Ja me ho pots dir. Nosaltres som molt pesats amb la Lola i ens atén molt bé, ens cuida molt bé. Qualsevol dubte que tingueu, la Lola o yo... Una cosa importante, a nivel de comidas, que nos ocupamos mucho de la limpieza, pero de las comidas hay que ocuparse también. Las comidas serán individuales, serán como platos combinados que nosotros pondremos desde la cocina. Y no se puede usar, dijéramos, cosas compartidas, ¿vale? Nosotros ya pondremos los platos individuales y yo estaré al servicio de la gente que necesite algo más. Si necesita más aceite, pues se lo pondré. Sal y esto ya sí que tengo unas cosas para que no sea tan
tan engorroso, pero los platos eran combinados y siempre que quiera uno repetir, pues viene, yo le pongo más y todo era envuelto, el pan del desayuno, todo envuelto en papel individual. En papel, para no hacer... Intentaremos no hacer mucho residuo, con lo cual reciclaremos las cosas, lo que es vidrio, pondremos la mantequilla y mermelada individual, pero lo que sobre se tira. O sea, tened mucho cuidado de comerlo todo, por favor. Porque eso es importante, no tirar nada, ja que estamos en A Mas la Comodamón, gana no passareu, més aviat un quilet més, si no vigileu us l'endureu. Una abraçada molt gran a tots. I os esperamos. Bé, i us explico el programa del dia. Abans d'esmorzar, una pràctica de ioga. Després d'esmorzem, ens anem a la natura a fer una passejada amb quelcom meditatiu o xicun, anirem a la Fageda, a un gorg, a un bosc espectacular. Després dinarem a l'exterior sempre que sigui possible. La Lola no us ho ha explicat, però està preparant menjadors exteriors perquè puguem també tenir distància de seguretat mentre mengem. Fem la migdiada i a la tarda sessió de ioga al iogòdrom, que ara us ensenyaré, d'acord? I després meditació o moviment expressiu Rio Abierto. Ens n'anem al sopar i després de sopar hi hauria una darrera activitat del dia. Totes les activitats són opcionals, d'acord? És a dir, que si et ve més de gust agafar-te un llibre i estar tranquil·lament en algun d'aquests espais, doncs també ho podràs fer. Xulo, eh? I us ensenyo el iogòdrom. En principi practicarem i farem totes les activitats que puguem a l'exterior. Si en cas de pluja no ho poguéssim fer, dividiríem el grup en dos. Per què? Perquè volem que mantingueu les distàncies de seguretat. Igual que fem al nostre centre de ioga de Premià de Mar, marcarem el terra on s'han de col·locar les estores i després vosaltres sereu responsables del vostre material i de mantenir les distàncies de seguretat. Estem a l'aire lliure, estem envoltats de natura, de prats, d'arbres, i hi ha un espai més que suficient perquè puguem practicar un grup de 25 persones en condicions de seguretat. Ara està plovent aquí a Mas la Comodamón i és meravellós. Us ensenyem aquestes 5 hectàrees d'exterior que té Mas la Comodamón on podrem practicar. Heu vist el iogòdrom, els prats a dalt i el bosc. En cas d'haver de desdoblar el grup, el tipi, per poder fer meditacions, per fer el ioga al matí als prats i al voltant de la piscina on ens podrem refrescar també. També la piscina guarda totes les mesures de seguretat, cloració, etc. I pels que serem tindrem més que suficient. Doncs aquestes són les mesures que prendrem: distàncies, mascaretes quan sigui necessari, totes les normes d'higiene, tot el que ens diu sanitat, ens diu esport. Us esperem amb els braços oberts per passar fins a una setmana de ioga i natura aquí a Mas la Comodamón. Fins després!